Desde la palabra de Dios, los temas actuales de la vida diaria del cristiano en un mundo cada vez más conmocionado. Tiempo de reflexión. Lunes a viernes, 10 a 11 de la mañana, en Radio Kairos 2020. Tiempo de reflexión. Pero muy buenos días, que Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa Tiempo de Reflexión. Te saluda el pastor Claudio González de la Iglesia Casa de Esperanza, arrancando un precioso día jueves que Dios nos está regalando para vivirlo al máximo. Me acompañan esta mañana el pastor Carlos Guerra de la Iglesia Sembrador de Vida. ¿Cómo le va, pastor Carlos Guerra? Aquí, hermano, corriendo, que hoy es jueves. Hoy es jueves, por eso es que estamos medio atrasaditos, pero nosotros estábamos aquí puntuales, esperándolo. Aproveche. Hay un dicho que dice, aproveche, gaviota, que no se va a ver en otra. Pero también nos acompaña, tras de cámara, pero frente al micrófono, Raúl Ibáñez. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenos días a todos, bendecido tenerlos aquí a ustedes. Amén. Damos gracias a Dios por todos ustedes que nos acompañan desde su lugar. Gracias, y te invitamos a tomar lugar en esta mesa. Una preciosa mañana. Me gusta a mí cuando está nubladito, llueve, a mí me gusta. No, que los hermanos le avisen a otros, porque algunos tal vez a las 10 se conectaron, miraron que no estábamos, y que ahora el que se da cuenta, ¡hey! ¡Sí están en vivo! Lo bueno, usted sabe, lo bueno que toda esa gente, aun cuando se han conectado, y de repente tal vez no estábamos en ese momento, desde el momento en que empezamos, todos reciben notificación. ¡Ah, qué bueno! Son miles recibiendo notificación al tiempo. Mire la tecnología. Lo que hace. Pero nunca está de más decirle, ahí están ya. Exactamente. Damos gracias a Dios. Y bueno, arrancábamos el programa diciendo con el pastor Carlos Guerra, antes de iniciar ya, hablar hoy acerca del tema, el poder de la palabra. Amén. Y todos sabemos que la palabra tiene poder, la palabra de Dios tiene poder. Amén. Y las palabras que uno dice tiene poder, ¿no? Eso lo tenemos asumido, pero creo que a veces no estamos conscientes de qué tanto poder tiene la palabra. En primer lugar, la palabra de Dios, lo que uno dice. Sí, porque cuando se habla de palabra, se incluye todo, empezando con la palabra de Dios, pero también la palabra humana tiene poder. Muchísima. Incluso dice la misma palabra de Dios, dice que la vida y la muerte está en la lengua, o sea, en la palabra. Entonces, quiere decir que nosotros hemos heredado, por decir algo, de parte de nuestro Creador, algo muy precioso, que es el saber comunicarnos. Jesús es la palabra. Amén. Él es la palabra encarnada. La palabra encarnada. Bien. Y Jesús es Dios. Y nosotros estamos hechos imagen y semejanza de Dios. Exacto. Podemos decir que de ahí viene esa herencia. Exacto. De que lo que hablamos tiene poder. O levantamos a alguien o lo tumbamos. Exacto. Sanamos a alguien o lo enfermamos. Mire que no estoy ahorita como muy al tanto de mis recuerdos de literatura, pero no recuerdo si fue Quevedo, un poeta español que acostumbraba a hacer versos. Entonces Francisco Quevedo hacía versos, y con esos versos incomodaba a la gente de alrededor. Por Imagínese. ejemplo, si le hacía versos a una muchacha, las muchachas se ponían contentas porque él les decía cosas bonitas. Entonces los príncipes no lograban tener la admiración de las muchachas siendo príncipes, y Quevedo, que era feíto, porque parece que físicamente Quevedo no era tan agraciado. Pero tenía estilo en hablar, la forma como él hablaba, los poemas que él hacía, y la manera como él trataba al sexo femenino, lograba tener la complacencia de la muchacha. Por ejemplo, si venían una señora caminando, él se quitaba la capa con tal de que no se mojara en un charco y pasaba encima. Y digo, wow, qué detalle, ¿verdad? Y entonces, incluso un príncipe en cierta ocasión quiso avergonzarlo delante de todas las muchachas que estaban ahí, y se acercó en su cabalgadura, y en lugar de darle la mano, le puso el pie. Eso era un insulto. Claro. Y mire que Quevedo, ¿sabe qué hizo? Agarró el pie y dice, buen pie, mal coyuntura,
parece, noble señor, que yo soy el herrador y vos la cabalgadura. Imagínese. Tenía un poder de palabra ese hombre. Un poder de palabra que a cualquiera desarmaba, ¿verdad? Incluso hubo un tiempo en que la reina tenía un problema en su pie y era patoja, o sea, cojeaba. Y entonces regaron la voz de que la persona que le dijera en su cara a la reina que era coja, se podía ganar cualquier cantidad de dinero. Y dice Quevedo, yo lo hago. ¿En serio? Con testigos, vamos. Y caminaron para el palacio. A la entrada agarró una rosa y un clavel así, se puso por detrás. Y llegó ante la princesa, ante la reina, y le hizo reverencia. Le dice, reina, su majestad, entre el clavel y la rosa, su majestad es coja. Se lo dijo en su cara, que era coja. O sea, el poder de la palabra es tremenda. Hay que saber usarlo. Él incluso le hizo unos poemas a un señor que tenía la nariz muy larga. Y fue tanto los poemas que el hombre se quitó la vida. Imagínese usted, el poder de la palabra. Puede estar la vida y la muerte. Definitivamente. Y la palabra de Dios no se diga. Pero el día de hoy, yo quisiera puntualizar que lamentablemente el ser humano le cree más a la palabra humana que a la palabra de Dios, ¿verdad? Definitivamente. Pero le doy la palabra a usted. Es que con lo que usted está diciendo, obviamente automáticamente se hizo un clic en mi cabeza, porque usted dice que el ser humano escoge más una palabra de otro ser humano que la palabra de Dios. ¿Y por qué? Hay un porqué. Número 1, el ser humano prefiere creerle a la palabra de otro ser humano que a la de Dios, porque la de Dios requiere compromiso. ¡Wow! Requiere compromiso. Pero la palabra de otra persona no requiere compromiso, tal vez, pero con Dios sí. Aun cuando no lo vemos, aunque de repente a lo mejor con estos oídos audibles no le escuchemos, pero sabemos que Dios está ahí, porque hasta el ateo más ateo es ateo queriendo pelear en reconocer la existencia de Dios. Y si nos vamos un poquito más profundo y diríamos que el escuchar la palabra humana se escucha con oídos humanos, pero para escuchar la palabra de Dios se necesita tener oídos ungidos. Y por esa razón mucha gente no escucha la palabra porque no tiene el oído ungido para escuchar. Lamentable es que uno le tiene que poner el corazón a esto, ¿no? Ponerle el corazón y de repente, como usted dijo, ponerle ese oído ungido, es decir, escuchar a Dios, porque palabrería se escucha todo el tiempo. Pero cuando uno escucha a Dios, algo ocurre. Claro. Algo ocurre, las personas empiezan a cambiar. Yo recuerdo una persona, después de casi un mes de yo estar viéndole, o 2 meses tal vez, una vez a la semana, iba a una plática. Una consejería. Sí, vamos a llamarle plática. Sí. Dejó de repente de asistir y por cortesía le llamo, ¿qué pasó? Dice, le voy a decir la verdad. Cada vez que yo iba ahí, yo lloraba, yo era tocado y decidí no cambiar mi vida. Porque si yo seguía, iba a cambiar. Fue sincero, escogió. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Va a producir algo en tu vida. Y si vos te abrís un poquito a la palabra de Dios, va a producir un compromiso. Fíjense que no es por nada, no sé ni por qué razón este personaje me lo dijo. Allá en Costa Rica había un señor que estaba asistiendo a la iglesia. Llegó un domingo, llegó otro domingo, y ya el tercer domingo llegó y el cuarto domingo ya no llegó. Me extrañó porque él cuando llegaba tomaba notas, estaba muy pendiente. Entonces hice lo mismo. Lo llamo y le digo, lo extrañé, usted estaba tan fiel, ¿qué pasó? ¿Quiere que le sea franco, reverendo? Me dice. Sus mensajes son tan reflexivos que me quitan el sueño, me dice. Imagínese. Preferí mejor ya no ir, me dice, porque son unas desveladas que me pegaban cada domingo. Mire, imagínese usted. Y
Yo quiero decir estas palabras. Una vez, una mujer colombiana dijo en un término muy colombiano: esto de caminar y andar con Dios es muy berraco. Ay. Es como decir muy duro, muy tenaz. Y uno reflexionando en eso, y no es que esto de caminar con Dios en términos colombianos es berraco, duro, tenaz, difícil. ¿Cuándo se hace eso? ¿Cuándo se hace difícil, se hace duro, tenaz, berraco, imposible? Cuando la verdad de Dios choca con la lógica nuestra, con el razonamiento nuestro. Hay un choque. ¿Y qué ocurre? Ese hombre, me imagino que no dormía en la noche porque la palabra de Dios lo estaba compungiendo, la palabra de Dios lo estaba redarguyendo, como diciendo, lo confrontaba. Ándele. Entonces, claro, el hombre, ¿y qué hago? Me imagino que le pasaba lo mismo a este señor. Exacto, igual. Que me dijo: pastor, si yo seguía yendo allí, yo iba a cambiar, y yo decidí que no quiero cambiar. Yo tengo tantos años, él me dijo, tengo tantos años viviendo de tal manera que yo no quiero cambiar. Eso sería parecido como aquella persona, pero sería como que uno dice, una persona que tiene, vamos a decir, problemas con su peso y que sabe que por estar exceso de peso se está enfermando, y que entonces le digan: mira, aquí hay una medicina que te puede hacer rebajar de peso, y que la persona dijera: no me tomo la medicina porque si rebajo de peso tendría que comprar ropa nueva. Yo tengo talla 45 y tendría que comprar talla 32, entonces no quiero hacer... Óigame, eso es ilógico. Totalmente. Pues hay muchas personas que ya tienen un modelo de vida tan trazado que cuando escuchan la palabra de Dios, que los puede transformar, que los puede cambiar, se dan cuenta que tienen que comprar completamente otro juego. Totalmente. Entonces prefieren no hacerlo. Y a ese modelo trazado, yo digo autotrazado. Autotrazado. Es autotrazado. Hay mucha gente que se pone un mensaje, se pone una vida autotrazada. Hablando del poder de la palabra, el día martes estuvimos en Tallahassee. Oh, que por cierto, le agradezco la invitación. Yo no pude ir, varón, porque tenía un compromiso previo. Pero estuvimos orando. Sí. Estuvimos orando esa noche en la célula, estuvimos orando para que el Señor les ayudara. Mire, ¿Cómo salió todo? Eso Cuéntame. fue tremendo. Ayer dedicamos el programa mucho a eso. Y lo quiero repetir hoy porque la palabra tiene poder. Pastor Carlos Guerra, en el 2018 hubo esto lo di ayer, lo busqué ayer. En el 2018 hubo una estadística que hay 21.3 millones de habitantes en la Florida. 21.3 millones de habitantes en la Florida. Solo aquí en la Florida. Solo aquí en la Florida. 21.3. De esos 21.3, yo me imagino que de todas las razas que habemos en este estado, y debemos haber, no sé, no creo que menos de 10.000 pastores en el estado de la Florida. Por lo menos. De norte a sur, este a oeste. Hace 14 años corrió una ley y estuvo en vigencia hasta el martes, donde los papás no tenían poder de decidir sobre una niña menor de edad, de 13 a 17 años de edad, si se hacía o no el aborto. Una niña podía ir a cualquier clínica abortiva y le podían efectuar un aborto sin el consentimiento de los papás de la menor y sin que los papás se enteren. También, hasta el día de hoy, sigue otra ley que una niña que quiera hacerse un agujerito en la oreja para ponerse un aro necesita la firma del papá para que le hagan el agujerito. Y si la niña quiere hacerse un tatuaje y es menor de edad, necesita la firma de los papás, pero no para hacerse un aborto. Mire qué cosas. El martes, gracias a Dios, los papás recuperaron esa autoridad, esa soberanía sobre sus hijos, porque así como una niña de 13 años tal vez no tiene la capacidad de tomar decisiones, o no tiene la madurez para tomar ciertas decisiones, bueno, hoy una niña, si se quiere ir a abortar, va a tener que tener el consentimiento del papá y la mamá. Mire qué bien. Ahora, déjeme decirle,
estuvimos en un cuartito que lo pusimos ayer en foto, a lo mejor Raúl lo pueda poner otra vez. Ese cuarto no es más grande que el templo donde nosotros nos reunimos. En ese cuarto no había más de 200 personas, contando los senadores, y estaban tomando decisión, y allí se toman decisiones que van a afectar a los 21.3 millones de habitantes. Increíble, Dios mío. Eso no nos ponemos a pensar. Mire que si la palabra tiene poder, porque ahí se ejecutan las palabras, las leyes, que son palabras, que van a afectar después a 21.3 millones de habitantes en la Florida. Y después los pastores nos lamentamos, como en el estado de California en estos momentos, que un hombre puede entrar en una iglesia en el baño de las mujeres y no le pueden decir nada. Sí, mire qué cosas. Es increíble, pero ¿por qué? Porque también en Sacramento, donde él es capital del estado de California, me imagino que los pastores están tan ausentes como en muchos de los estados de Estados Unidos, que nos están pasando leyes porque los pastores estamos ausentes en esos lugares. Y yo ayer decía algo y usted me corrige. Yo ayer decía, ¿de qué no podemos jactar diciendo que somos los grandes apóstoles en turno, los grandes profetas en turno, los grandes doctores en turno, los grandes predicadores en turno, que el salmista, que el adorador en turno, etcétera, etcétera? Si van a ir niños, escucha esto, niños que tal vez no se saben lavar la ropita interior, a ejercer poder en su palabra sobre nosotros, que nos jactamos diciendo que somos pastores de grandes congregaciones o denominaciones, aparte de todos los títulos que ostentamos, no ejercemos el poder de la palabra. Yo fui muy reprendido en mi corazón por Dios, como diciendo, mira, aquí viene gente que no, la mayoría de los que van allí no tienen luz, no conocen la palabra y legislan leyes que nos gobiernan a nosotros. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Es increíble ver una niña entregar un paquete de propuesta para que la ley SB 404 no pasase. Y yo digo, Dios mío, pasaron muchos niños y niñas, muchachitos y muchachitas, que dijeron barbaridades, pero que cada palabra tenía su peso. Tenía su peso. Una de las que entregó un paquete de propuesta se sentó. Y cuando pasó un padre, que es abuelo ya, Dios lo tocó, o sea, es un hombre que estaba hablando con el corazón. Yo pude ver a esa muchachita bajar la cabeza y ser tocada, pero también la vi sacudirse. Ahí pude ver el poder de la palabra. El poder de la palabra que tienen los senadores a la hora de votar. Uno lo escuchaba en el sí, no, sí, no. Cada sí, como cada no, tenía un poder impresionante. La palabra que usted trajo para que reflexionemos hoy, Pastor Carlos Guerra, realmente la palabra tiene más poder de lo que nosotros nos imaginamos y creemos. Por eso creo que es tiempo de que nosotros, desde casa, desde lo que hablamos, desde la primer palabra que emitimos en la mañana, nosotros estamos levantando o destruyendo, estamos edificando o derribando, estamos sanando o estamos enfermando, estamos dando vida o estamos dando muerte. Y no estoy dejando la palabra de Dios a un costado, estoy diciendo que aquellos que creemos en la palabra de Dios más tenemos que estar conscientes que lo que hablamos tiene un poder impresionante. Ahora, hay una realidad y es la siguiente. La palabra de Dios es poderosa y se puede notar porque es poderosa, pero por ejemplo, la naturaleza obedece la palabra de Dios. Totalmente. O sea, Jesús reprende los vientos, el mar, e inmediatamente obedecieron. ¿En qué otro lado obedece la palabra? ¿Ante la enfermedad sería? Y bueno, ¿Un caso? El caso del centurión, Cuénteme. Cuando va a Jesús, eso lo tenemos en Mateo 8, del 5 al 13. Este centurión va a Jesús a pedirle una bendición, vaya a pedirle. Dice que entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré, le sanaré. O sea, Jesús dijo, qué lindo, ¿no? Yo voy a tu casa y lo voy a sanar.
Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y dio la palabra y el criado sanó. O sea, la enfermedad a distancia escuchó la palabra poderosa de Jesús y tuvo que salir. Quiere decir que ante el viento, ante la tempestad, ante las enfermedades, ante todo lo que es la naturaleza, la palabra de Dios inmediatamente tiene una respuesta. Pero cuando la palabra es dada al ser humano, ¿por qué razón muchas veces esa palabra, siendo tan poderosa, no surte los efectos? Porque el ser humano tiene una bendición que no la tiene el viento, que no la tienen los cuénteme, mares, que no la tiene ni por favor. siquiera la enfermedad. Ajá. El libre albedrío. Ahí está el detalle. El viento no puede decidir por sí solo, Ujú. los mares no pueden decidir por sí solo, ni la enfermedad puedes decidir por sí sola. Obedecen sí o sí a Dios, a la soberanía de Dios. Pero Dios a nosotros nos dio a escoger. Y Dios nos va a hablar. Y esa palabra es tan poderosa como la que escucha el viento, la que escucha el mar, la que escucha la naturaleza, la que escuchan las enfermedades. Pero nosotros tenemos un poder de decir, la recibo o no, hace efecto en mí o no. Porque déjame decirte que si el despertador te despierta, porque tiene un sonidito, te despierta, no te va a despertar la palabra de Dios. Claro. Claro que sí. Pasa que vos también tenés el poder de estirar la mano y apagar el despertador. Y también tenés el poder de estirar tu mano y decirle quiet. Adiós. Hasta el inglés le salió, varón. Me salió en inglés, mire. Entonces ocurre eso. Y lamentablemente hoy nos encontramos frente a una sociedad que le dice a Dios quiet. Sí, estaba fijándome que también cuando Jesús le dijo a la higuera que se secara, fue solo con la palabra, y la higuera al otro día amaneció seca. Me gustaría, si Raulito fuera tan amable de colocar Isaías 55, 11 y 12. Isaías 55, 11 y 12. y 12. Exactamente, vamos a leerlo, hermano Pastor Claudio. Isaías 55. Con esa voz de locutor. Ahí vamos, ahí vamos. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Uh-huh. Verso 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Vea qué interesante. Son los árboles del campo, es la vegetación la que aplaude a la palabra de Dios. El ser humano es rebelde. Ahora vean ustedes que, por ejemplo, que cuando se dice aquí que su palabra no regresa vacía, hay una parte aquí que Isaías da a conocer y pone como una analogía la lluvia que cae del cielo. La lluvia que cae del cielo es agua potable, varón. Sí, señor. Pero resulta que cuando cae, hace un trabajo. Hace que la tierra germine, que las frutas, que los árboles den su fruto, Sí, etcétera, etcétera. Pero no vuelve. No. Sino que en forma de vapor, Sí, señor. sube para que nuevamente se repita ese proceso. Pero ¿quién es el culpable de que la lluvia caiga? No son los ríos ni el agua que cayó en la tierra, sino que es el mar, varón. Hay 7 mares en nuestro mundo y los 7 mares tienen agua salada. Uh-huh. Entonces, de los 7 mares, cuando el sol calienta, Levanta el vapor. sube hasta allá. Pero el milagro, ¿cuál es el milagro? Que esa agua es salada, pero cuando regresa como agua potable. Sí, señor. Eso es un milagro. Sí, señor. Que el Señor nos lo enrostra en la cara. Dice, ustedes todos los días disfrutan de un milagro que yo se los estoy enseñando. Ahora, si eso puedo hacer yo con la naturaleza, ¿no podré hacer yo eso con el ser humano que es barro?
Ese barro, si ese barro se deja moldear por mí, yo puedo transformar esos corazones. Pero el ser humano, como usted decía muy sabiamente, como tiene libre albedrío, tiene que permitir creer en la palabra. Porque actualmente el ser humano fácilmente le cree al noticiero, fácilmente le cree al doctor, fácilmente le cree al mecánico. Y por esa razón hay muchas personas que ya amanecen desde la mañana nerviosas porque lo primero que miran son las noticias. Y las noticias lo ponen a uno nervioso, varón. Totalmente. Noticias que hay veces que dicen algo y después se equivocaron y tienen que rectificar. Pero uno creyó lo primero que escuchó. Es algo increíble. Sí, no se equivocaron, lo dicen con doble intención. Ojalá se equivocaran los noticieros hoy en día. Todos lo dicen con una doble intención. Por eso es que la misma palabra en Colosenses capítulo 2 versículo 8 nos dice a nosotros algo. El Señor nos da Colosenses 2:8. Un consejo que nos da. Un consejo que le da a todo ser humano. Colosenses 2:8 nos dice lo siguiente. Muy bien. A ver qué nos dice. Mirad, pues, que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí está la competencia, entonces. Esas palabras de huecas sutilezas, de tradiciones, de filosofías, son las que el ser humano utiliza para poder convencer, engañar, manipular al grupo de personas. Mire, cuando estábamos en Tallahassee, escuchar a tantos jovencitos entre 20 y 22 años, creo que si el más viejo que estaba ahí de ellos tenía 24 era mucho. Sí. Todos esos chicos fueron preparados para hablar. Fueron manipulados. Sí, ellos iban ya enseñados. Ellos no leían, piensan con cabeza propia. No. Ellos leían sus escritos y una de las cosas que muchos abucheamos de una forma u otra, de alguna forma cuando un niño, diríamos en Argentina un mocoso, dijo que el aborto era como abortar era como sacarse una muela. Ay, Dios mío. Como sacarse un diente. Y uno escuchaba. Había una muchachita latina que me causó dolor escucharla, porque pude ver que la ignorancia la había arrollado y la arrolló a través de estos grupos sutiles que la convencieron. Y yo la miraba a esa niña que quería mostrarse liberal, que quería mostrarse sabia. Y yo dije, pensar que esa niña está ahí porque le permitieron nacer y estaba allí abogando para que otros no nazcan. Hay una compañía de clínicas abortivas, la más grande de Estados Unidos y a nivel mundial, que son los que estaban promoviendo esto. De hecho, no quiero ser malinterpretado por lo que voy a decir. Sí. Había un jovencito travesti abogando por el aborto. Ay, Dios mío. Ahora uno dice, ¿qué tiene que ver acá el grupo LGBTI+ con el tema del aborto? Porque un hombre que, aunque sea travesti, jamás va a abortar. Sí. ¿Qué tenía que estar allí, no? Sí. Alguien le hizo una pregunta un poco burlona, como diciendo, ¿cuándo se te va a quitar el periodo? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo se te va a quitar el periodo? Pero eso sucedió en Tallahassee. Sí, señor. Ay, señor de mi alma. Lo que es el poder de la palabra. Ajá. Entonces, yo digo, señores, yo creo que nosotros tenemos que pensar mucho más, porque una de las grandes bendiciones que tenemos es poder hablar. Y no solamente hablamos con palabras, porque hay personas que lamentablemente son tal vez mudos, pero ellos hablan a través de señas, y la palabra es poderosa. Nosotros somos la palabra. Nosotros somos libros abiertos, dice la Biblia, somos libros abiertos. Entonces, ¿qué estamos transmitiendo? Creo que en estos tiempos en especial y en estas fechas en especial, tenemos que pensar muy bien lo que nosotros queremos transmitir
a la sociedad. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él todavía sigue dándonos palabras de aliento y nos estimula a que alcancemos nuestros objetivos. Y un pasaje que me gustaría que lo miráramos detenidamente, Pastor Claudio, es Marcos capítulo 5, versículo 21 y 23. San Marcos capítulo 5, 21 y 23. Verso 21 y 23. Después brincamos al 35-34. Es el caso de Jairo. Vamos a ver, dice. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Muy bien. Ahí nosotros, el 23, es el 23, ¿sí? Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Perdón. Ahora, nosotros ya conocemos la historia, para que no nos cansemos de leer, de que después de esa petición de Jairo ante Jesús, sucede algo que todos ya conocemos, que es la mujer de flujo de sangre. Sí, señor, que fue por detrás, le tocó el incluso manto. hasta una canción han hecho. ¿Se acuerdan Sí. de una que dice, a la casa de Jairo iba Jesús, una gran multitud iba tras él, una pobre mujer llena de fe, no miró la multitud, fue y le tocó. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido del Señor. Me gusta cantar, ¿sabe para qué? Para que se enojen los que no nos dejan poner música. El poder de la palabra. Muy bien. Ya la mujer hace lo que hace, interrumpe. Ahora, los familiares de Jairo no llegan con una palabra alentadora, porque dice que en la palabra está la vida y la muerte. Sí, el señor. desaliento o que te estimulen. Sí, señor. Llegan y le dicen, no molestes más al maestro. Ya la niña Murió. Exacto. Vamos a ver qué dice el 35. Verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Esas son las palabras negativas. Pero, ¿cuáles son las palabras Pero de Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no Mire, temas, cree solamente. Esa palabra, pero por favor dígamela con más resonancia. No temas. Cree solamente. Ay, es que esa palabra fue la que Jairo pudo agarrar. Yo me imagino que Jesús le mira el rostro a Jairo, ese rostro de un padre atribulado, un padre que escucha una noticia negativa, palabras que lo destruyen humanamente hablando, pero aún así vuelve a ver a Jesús. Y Jesús, yo no sé, yo me imagino que le pone la mano así y le digo, oye Jairo, no temas, cree solamente. Esa palabra Jairo la acepta. Sí, claro. La acepta por la razón de que él está de acuerdo en que Jesús vaya. Sí, señor. Porque otro hubiera sido decir, no, señor, no, tranquilo. Ya está. Ya está. Pero no, él permitió que Jesús fuera. Ahora, ¿qué estamos haciendo? O nosotros como pastores, cuando damos la palabra, hay muchas personas que llegan a nuestras iglesias, platican con nosotros, porque allá afuera les han dicho cosas negativas. Tu matrimonio ya no tiene arreglo. Tu vida ya no tiene arreglo. Cosas negativas que el diablo a través de amigos se los han dicho. Y estas personas llegan y escuchan un no temas, cree solamente. Pero, ¿cómo están reaccionando? ¿Están permitiendo que Jesús entre a sus vidas? ¿O se quedan así como el que le dijo a usted, si sigo escuchando lo voy a cambiar? Yo creo que lamentablemente nos estamos encontrando con una sociedad así. Qué duro. Y bueno, yo no es que quiera volver al punto, pero cuando decíamos recién sobre esa ley que hace 13 años se puso en vigor, también se pudo haber dicho, ya está todo hecho. Sin embargo, hubieron hombres que Dios promovió el corazón de ellos y conmovió el corazón de ellos para que no se dieran vencidos.
Cuando se aprobó la ley SB 404 para que los padres vuelvan a recuperar la soberanía. Entonces ganó, varón. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Usted no aleluya. se imagina, en ese lugar no dejan aplaudir, no dejan nada de eso, pero fue inevitable. Sí. Fue inevitable que lo que habíamos sido, fue inevitable contener el gozo, la emoción de que haya ganado la vida. Ujú. Todos los contrarios, como ratas, se fueron del auditorio. Cuando salimos de ese lugar nos juntamos en un hall donde allí, claro, no nos podían, ahí se podía, ¿no? Ahí se podía expresar todo Oiga, lo que había dentro del corazón. ustedes van a escuchar ahora, porque inclusive el audio, ahí está la mire, foto. Mira qué linda. Eso es allí en el hall. Ajá. En el hall, esa puerta de madera que se ve allí es la que entra al auditorio donde se están legislando las leyes. El señor que está ahí tomando más prominencia, La corbata roja. sí, es Tony Verdugo, presidente de la Coalición Familiar Cristiana. Allí acabábamos de entrevistar. Raúl tiene un video que va a poner en este momento. Le hicimos a través de Radio Kairos 2020 una entrevista al doctor Verdugo, que fue una de las personas movilizadas. Y ahí van a lo ver tenemos, toda Raúl. la información de la coalición. Vamos a ver Muchas si podemos gracias tener y ese audio. felicitaciones. Es Gracias increíble, a todos es ustedes increíble. Ahí desde está, Tallahassee, ese es la el capital final de del audio. Florida. Gracias. Desde Vamos a ver Tallahassee, si la lo podemos capital de colocar. Florida, A ver. por el presidente de la Coalición Familiar Sí, Cristiana, volumen. Tony Verdugo. Una mañana espectacular, una mañana donde yo me siento muy emocionado porque soy papá y soy abuelo. Podemos decir, hoy ganó la vida. Quiero su punto de vista, qué es lo que sintió usted. Tuvimos el privilegio de estar filmándolo y escuchar sus palabras. Ante todo, gracias. Me gustaría que el mundo hispano, los cristianos del mundo hispano, los pastores del mundo hispano, sepan lo que usted está haciendo, y este es un momento, esta es la oportunidad. Muchas gracias. Hoy ganó la vida, hoy ganó la Florida. Sí, señor. Hoy ganó todo el estado y ganaron los padres. Básicamente, para explicar, esta ley lo que hace es que permite que los padres que tienen hijas menores de edad que no están casadas y están embarazadas puedan tener autoridad sobre la decisión si hacerse o no hacerse un aborto. En estos momentos, las personas no lo saben, los padres solamente tienen que ser notificados. O sea, la niña notifica a los padres y le dice, voy a hacerme un aborto. En muchos casos, estas notificaciones no llegan a los padres hasta que después que se ha hecho el aborto. La notificación no es suficiente, necesitamos más que eso. Y por eso estamos luchando, y este es solamente el primer paso, para requerir que los padres tengan que dar un consentimiento antes que una niña pueda hacerse un aborto. Los padres tienen que dar consentimiento para que una niña o un varón pueda ir a un viaje de escuela escolar, para hacerse un tatuaje, para tomar una pastilla en la escuela, para ver una película R. Muchas razones que los padres tienen que dar consentimiento. El aborto no debe ser la excepción. El aborto debe ser parte de la regla, que los padres tengan que dar consentimiento, porque es una operación, es un procedimiento que le quita la vida a otro ser humano. Muchas gracias, Tony Verdugo, a usted y a la Coalición Familiar Cristiana. Y queremos, a través de Radio Kairos 2020, invitar a todos los pastores y líderes de la comunidad a buscar y tomar información. Ellos pueden entrar a la página de Coalición Familiar Cristiana. Les invito a que vayan a la página de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y ahí van a ver toda la última información de la coalición. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias a todos ustedes desde Tallahassee, la capital de Florida. Gracias. Desde Tallahassee, la capital. Eso fue el martes en la mañana. Tremendo. Y esa linda algarabía que se escuchaba era porque creo que no solamente, como se dijo ahí, ganó la vida, ganó la Florida, ganamos los papás. Sí. Y yo me sentí, como dije anteriormente, que como que Dios me dio un jaloncito de oreja
Yeah. Porque a veces, con mucho respeto, esto lo dije ayer y lo repito hoy, muchas veces nosotros los pastores nos jactamos que estamos haciendo un trabajo comunitario repartiendo comida y qué bueno, haciendo obra misionera, predicando aquí y allá, que somos invitados aquí y allá. Pero ¿quién nos está gobernando a nosotros? Sí. ¿Quién nos gobierna? ¿Quién nos está gobernando a nosotros? ¿Quién está ejerciendo poder sobre nosotros? Y si nosotros no tomamos lugar de usar la palabra de Dios y poner en práctica el poder de la palabra, nosotros no nos podemos jactar de nada. Después nosotros salimos a la calle y alguien decidió por nosotros, alguien usó el poder de la palabra y nos pone a nosotros a cumplir palabras que después nosotros decimos el diablo. El diablo aquí. No digo que el diablo se mete en todas, pero yo creo que la iglesia tenemos que empezar a ejercer el poder de la palabra. Exacto. El poder de la palabra, de levantarnos, hacernos escuchar. Cada vez como predicadores, como pastores que somos, tenemos una audiencia grande, pequeña, mediana, yo no sé. Tenemos aquí a través de Radio Cairo una audiencia muy, muy grande, y lo que queremos hacer a través de este programa y de todos los programas que por aquí cruzan, querer llegar al corazón de las personas, porque entendemos el poder que tiene la palabra. Amén. Entendemos el poder que tiene la palabra. Satanás entiende el poder que tiene la palabra. Por eso te quiere callar a vos y nos quiere callar a nosotros. Amén. Sabe el poder que tiene la palabra. En la anterior administración del gobierno anterior, se estaba legislando y se llegó a entrar leyes donde querían coaccionar nuestra prédica. Y hay estados, como el estado de California, ya no se puede predicar abiertamente sobre el tema de ideología de género. Y el tema de ideología de género, para quien no lo sepa, el problema no está solamente si vos hablás sobre una persona que decidió, un hombre que decidió tener una relación sexual con otro hombre o una mujer con otra mujer. No termina allí la ideología de género. Si tú hablas en contra de la ideología de género, que tiene más de 120 puntos, entre ellos la pedofilia, la zoofilia, entre un montón de cosas. Sí. Tú no puedes hoy hablar con libertad en contra de la ideología de género. Y la ideología de género, aunque usan a la comunidad de gays y lesbianas como los dos primeros puntos más importantes, hay 120 aberraciones, gracias por esa extraordinaria aclaración. Dentro del paquete de ideología de género hay 120 aberraciones. Que son permitidas en este caso. Ya en ¿cómo se llama? En Canadá, eso está permitido. Oiga, está permitido. Y aquí en los Estados Unidos hay estados que ya están permitiendo eso. Que ya está permitido. Meterse con animales, por ejemplo. Y no solo eso, que un adulto se case con una menor de edad. Imagínense. Es permitido. Es increíble. Es increíble. Y la pedofilia, no se diga. Es aberrante. Sí. Entonces la iglesia, tenemos que usar la palabra de Dios, pero no un fragmento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, pero toda la palabra de Dios es poderosa, no solo un pedacito o algunas promesas que a nosotros nos gusten. Por favor, pongamos en práctica la palabra. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos, como dijo el pastor Carlos Guerra, esa herencia. Eso que hemos recibido como herencia, el poder de hablar. Nuestras palabras son poder. Nuestros gestos tienen poder porque son palabras. Es que nosotros también me corrige, por favor. Nosotros también somos palabras materializadas. Sí. También somos palabra encarnada. Por eso un gesto puede afectar, un ejemplo, a una persona. Dice un dicho que una bofetada suele doler mucho, ¿no? Y a veces una palabra más que una bofetada. Nuestros gestos. Por eso hay cuando los papás te decían uno,
Y uno ya sabía, cuando uno se metía en la conversación de los adultos, los papás con las miradas te hacían así, vos ya entendías que te iba ahí como feria. Exacto. Somos palabras materializadas. Y yo creo que en este tiempo tan especial nosotros tenemos que entender eso cuando hablamos con los demás. Y Satanás sabe eso. Satanás sabe que la palabra tiene poder. Por eso Satanás, a través de la historia, trabajó para que seamos mal educados, para que no seamos atentos, para que no seamos cordiales, para que no hablemos bien. Por eso nos ha puesto la tecnología, que es buenísima, pero nos hizo torpe a través de ella. Entonces hoy todo abreviamos, hoy no contestamos, hoy no hablamos, hoy no nos dirigimos al uno al otro con respeto. Sería el mundo totalmente diferente si nosotros pusiéramos un poquito en práctica de ese poeta que podemos tener adentro. Claro que si sí. leyéramos más la palabra de Dios, seríamos muy buenos poetas. Muy buenos poetas. Nada más que nosotros los cristianos tradicionales pensábamos que había que aprendernos la Biblia para recitar los versículos bíblicos de memoria. Y vos te podés recitar toda la Biblia de memoria, pero si vos no la hablás, no la platicás, no la ponés dentro de tu vocabulario, y poner la palabra de Dios en tu vocabulario no es recitar versículos de memoria. Poner la palabra de Dios en tu vocabulario es hablar conscientemente lo que es la palabra y lo que significa la palabra de Dios. Yo quisiera, Pastor Claudio, que usted me permitiera, me ha permitido en otras ocasiones, por eso es que me animo a decirlo Adelante. así en vivo, porque los caballeros de nuestra iglesia han planeado una campaña casualmente el día de hoy. Bendito Dios. Para que la palabra sea predicada. Entonces yo sé que hay personas que nos miran en otros países que lamentablemente pues no podrán estar, pero los que viven aquí en West Palm Beach, los que viven aquí alrededor, les extiendo una cordial invitación. ¿A qué hora hoy es la campaña de...? A las 7:30 en punto de la noche. Si Raúl empezamos. nos puede poner la dirección de la iglesia del pastor Carlos Exacto. Guerra. Vamos a tener a un grupo que canta muy precioso. Son 9 caballeros. Wow. Tocan saxofón, trompeta, congas, 3 pianos. Wow. Bueno, es algo maravilloso. Una orquesta. Una orquesta preciosa. Se llama Divina Unción, se llaman ellos. Vienen de Stuart, van a estar con nosotros. Ya anoche montaron todo el equipo. Wow. Está precioso eso. Ahí tenemos y la nuestro dirección. predicador, que es el hermano Efraín Pérez, va a estar predicando la palabra de Dios. Bendito Sí. Dios. Entonces, esto va a ser hoy en la iglesia Sembrador de Vida del pastor jueves, Carlos jueves Isla 7:30, Guerra. exacto. Hoy jueves 7:30 p.m. en el 3395 Lakewood Road, suite número 9, el zip code 33461. Y para más información puedes comunicarte con el pastor Carlos Guerra al 561-901-4683. Repito, 561-901-4683 para más información. Gracias, varón. Gracias. por Hoy eso. a las 7:30. Hoy a las 7:30. Qué tremendo, Sí, qué sí, tremendo. sí. Y felicidades a todos los varones de la iglesia Sembrador de Vida por este gran desafío. Definitivamente. Ellos, Dios puso en el corazón del presidente, el hermano Enoé García, esa inquietud que tenía de tener una campaña, caballeros. Y bueno, si Dios se lo ha puesto, lo hacemos. Y mire que el Señor nos ayudó y ya todo se ha montado para que esté listo para este día. Bendito Eso Dios. bastante. Hoy 7:30 en la iglesia Sembrador de Estamos Vida, de fiesta. gran campaña de caballeros. Amén. ¿Usted es caballero, varón? Usted está invitado. Soy caballerísimo. También Raulito está invitado. Muchas gracias, Claro Pastor que Carlos sí. Guerra. Amén. Y me imagino que no da más hoy. ¿Cómo? No, puede llegar toda la familia. Lo que pasa es que son los caballeros los que están llevando. Ándele. Porque casualmente las damas, cuando termine la actividad, le van a dar un refrigerio a todos los que lleguen. Entonces eso va a estar bueno. Eso va a estar buenísimo. Sí, sí. Y si las hermanas lo prepararon, más buenísimo claro todavía. que sí. Yo no sé si las hermanas correrán el riesgo de poner a los caballeros que hagan lo mismo cuando tienen ese evento, pero bueno. Raúl, ¿tenemos algún mensaje para compartir antes de retirarnos en esta mañana? Sí, pastor, tenemos a varias gente conectada. Tenemos aquí unos comentarios de Juana Barahona. Buenos días, pastores, escuchándolos. Pastores, verdaderamente, escuchándolos, se logró algo súper importante. Se respetó la vida
no al aborto, sí a la vida. Pastores, gloria a Dios, porque Amén. Él los usa para difundir este mensaje, gloria a Dios. Tenemos conectado al pastor Josué Guerra, que dice: les envío una palabra de bendición, y a Carlos una palabra de éxito en su campaña hoy. Ay, gracias, Amén, gracias, amén, amén. Qué bueno, qué bueno. También tenemos que conectar a Ángel Salinas, que comenta: Dios les siga bendiciendo, pastores, grandemente en sus vidas, familia. La palabra de Dios es vida y eficaz, y más contarte que toda espada de dos filos penetra hasta la partir el alma y el espíritu, los conjuntura y los tuétanos. Hebreos 4:12. Bendito Dios, un abrazo grande para el hermano Ángel Salina allí en Honduras. Un abrazo grandote. Tremendo, Ya lo vamos a conocer pronto, ya lo vamos a conocer pronto Amén. a nuestro hermano. Estamos orando para que el Señor siga bendiciendo a nuestros hermanos en Honduras. Raúl. Y tenemos conectada a Heidi Díaz, a Ini Díaz, a Alejandro Cisneros, a Carlos Campo, y se acaba de conectar a Milton Araya, Efraín Menía Nuri y Elena Maldonado. Le enviamos Amén. un saludo muy grande a nuestra hermana María Elena Maldonado, esposa de Santiago Ávila Jr., que es presidente de la Asamblea Republicana Nacional para el Estado de la Florida. Tuve el privilegio de conocerlos a ellos. Él es un señor joven, obviamente latino, Santiago Ávila Jr., presidente de la Asamblea Nacional Republicana aquí en el estado de la Florida. Un trabajo tremendo están realizando, y les enviamos un saludo muy, muy grande a todos. Gracias por estar con nosotros y acompañándonos en esta mañana. Amén. Mañana vamos a seguir compartiendo, tenemos mucho que mostrar de todo este trabajo que se estuvo realizando el día martes allí en Tallahassee. Queremos concientizar a todo pastor, a todo cristiano: por favor, no nos conformemos solamente de dar la palabra de Dios en nuestros púlpitos. También tenemos que estar en las esferas del gobierno. Por favor, quitémonos ese disco duro que nos metieron de que la política es diabólica y que es del diablo. Y es del diablo porque se la dejamos en sus manos. Y yo creo que si bien este mundo, Satanás dice que es de él, la gloria de estos mundos, de los reinos, le pertenece a él, y yo le creo porque se lo ofreció a Jesús si él le adoraba, y Jesús le dejó muy claro dónde estaban las cosas. Aun cuando este mundo y las reglas de este mundo le correspondan a Satanás, nosotros somos luz y sal en este mundo. Amén. Y mientras Cristo nos tenga aquí en este mundo, en este plano de la vida, pues démosle sabor, porque si somos sal, tenemos que ponerle sabor a donde estamos. Y si Dios te puso en la Florida, dale sabor a la Florida. Si te puso en West Palm Beach, área donde Dios te haya puesto, dale sabor. Amén, amén. No solamente a tu congregación, tú eres un sacerdote. No solo en tu congregación eres pastor, pero tú eres un sacerdote en la ciudad, en tu condado, en tu región, en tu estado y en la nación y en el planeta Tierra. Tú eres un sacerdote y tenemos que poner en práctica esa hermosa misión que Dios nos ha dado. Pastor Carlos Guerra. Como para cerrar y despedirnos, quisiera decirles que la obediencia es la expresión de la fe. Entonces, si escuchamos la palabra de Dios y somos obedientes, entonces esa es la expresión de la fe. O sea, de que tenemos confianza en la palabra. Porque si usted me dice algo, yo escucho, pero no actúo, entonces no obedezco. Es como si no lo estuviera oyendo. Por algo Dios dice, la palabra de Dios dice: si hoy escuchase la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Exactamente. Así y es. el corazón es el razonamiento, el la intelecto. la fe y la obediencia son dos lados de la misma moneda. No se pueden quitar. Es como la mano y la sombra. Si la mano se mueve, la sombra se mueve. Igual la fe y con la obediencia. Nadie puede decir que tiene fe en la palabra si no obedece. Definitivamente. Exactamente. Definitivamente. Amén. Comenta Elena Maldonado: Dios
bendiga un tiempo de reflexión. Muy buena palabra, adelante. Dios los bendiga sembrando en los corazones palabra de Dios vivo y no de muerte. Amén. También Amén. comenta Fray Manianuri, somos la embajada de Dios en la tierra. Aleluya. Ese punto está bárbaro. Me gusta. Ese punto está bárbaro. Por algo cada nación pone una embajada en un país. Exactamente. ¿Por qué? Porque esa embajada está para velar por los ciudadanos de esa nación que están en esa otra nación. Exactamente. Entonces, un ejemplo, yo me acuerdo haber ido a Paraguay hace unos años atrás, y yo ya como ciudadano americano y pude ir a la embajada de Estados Unidos para que ellos nos ayudasen a ayudar a otra familia. Yo fui allá a buscar el apoyo y déjeme decirle, lo obtuve. Lo que es ahora, nosotros como pueblo de Dios somos una embajada del cielo aquí y tenemos autoridad. Qué lindo. Y se tiene que respetar. Otro día pudiéramos hablar más de eso, de Me parece. de lo que es una embajada en un país. Incluso se ha hecho hasta un himno, dice, embajador que a Cristo representa Imagínense. en esta tierra de pecado y de maldad. Y que no nos dé vergüenza, por favor. Que no nos dé vergüenza, aunque nos abuchen, aunque se burlen, aunque nos hagan bullying. Que no nos dé vergüenza de decir que representamos a Jesucristo. Amén. Y que somos embajada de Dios aquí en la tierra. Gloria. Un abrazo grande. Gracias, Rob, por ayudarnos en esta mañana. Amén. Amén, gracias. a Muchas ustedes. gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana. Te invitamos a continuar con la programación de Radio Kairos 2020. En un momento más va a venir Raúl con su programa de par en par. Recuerda que puedes bajar la aplicación de Radio Kairos 2020 para tu dispositivo Android. Muy pronto lo vamos a tener también para los dispositivos de Apple. Mientras tanto, bajas la aplicación en tu teléfono iPhone o tableta, bajas la aplicación de TuneIn Radio y allí nos buscas en Radio Kairos 2020 y estás conectados con nosotros. Excelente música y programación y palabra las 24 horas, también a través del www.radiokairos2020.com. Un abrazo grandote, que Dios me los bendiga, como decimos siempre. Chau. Amén. Radio Kairos 2020, la palabra de Dios con un sonido fresco, actual, práctico y relevante. Tú tienes que estar aquí. Radio Kairos 2020, viviendo el tiempo y la visión de Dios. Ingresa a www.radiokairos2020.com, busca el botón donar, haz clic y haz tu donación. Tu apoyo ayudará a hacer la diferencia en muchos de habla hispana, en el mundo entero. Sé parte, súmate y juntos vamos por más. La Iglesia Casa de Esperanza te invita a sus reuniones. Martes 7:30 de la noche, coyuntura familiar, servicios en los hogares. Jueves 7:30 de la noche, estudio bíblico y domingo a las 6 de la tarde, servicio de alabanza y adoración. Un encuentro con Dios. Iglesia Casa de Esperanza, 6863 South Congress Avenue en Lake Worth, 33462. Más información 561-931-1111 y www.mccrr.org. Una invitación de los pastores Claudio y Linda González.